Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el espacio de Actualidad Ciudadana TV, el espacio del Partido Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa, y bueno, les agradezco que nos hayan acompañado esta tarde. A continuación, como les habíamos comentado la semana pasada, vamos a continuar una entrevista con el diputado Marco Vinicio Redondo Quiroz, quien el día de hoy además presentó un proyecto, y vamos a conversar también acerca de otro proyecto que estaría relacionado también con este tema. Muchas gracias, don Marco. Muchas gracias, Rebeca, y a todos los que en estos momentos nos están viendo por la televisión legislativa. Don Marco, el día de hoy usted presentó el expediente 20.322, que es sobre la atención integral de las personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas y establecimiento de penas proporcionales en delito de microtráfico no violento. Tal vez le podemos explicar un poco a la gente, porque a veces los títulos de los proyectos en la Asamblea Legislativa son un poco complicados, pero entonces, ¿cuál es el objetivo de esta iniciativa? Sí, y no solamente los títulos, sino que a veces se trata de estigmatizar alguna iniciativa, y esta es una de esas iniciativas que puede correr ese riesgo. Porque si bien es cierto, el fondo de lo que nosotros estamos persiguiendo es de que haya una visión diferente a la hora de establecer la persecución sobre el narcotráfico, nos va a llevar también a algo que eventualmente podría crear algún nivel de ruido, que es la diferenciación que se puede generar a la hora de establecer la penalidad. Lo importante de todo es de que nosotros seguimos siendo conscientes de que no puede haber impunidad. El que comete un delito tiene que cumplir el delito, pero también tenemos que tener una visión diferente acerca del impacto de ese delito, no solamente en la sociedad, sino también en las personas. En el tema de narcotráfico nosotros hemos perseguido igual a lo que se denomina la mula o el robot. La mula es aquel que se encarga de transportar a cambio de unos cuantos centavos, y el robot es aquel que es un consumidor que prácticamente hace trabajos para las estructuras criminales única y exclusivamente con el fin de poder seguir autoabasteciéndose de la droga, de la cual se convirtió en tan dependiente que al final eso se presta para que se le vean vulnerados los derechos, y es sobre lo que se aprovechan todas estas estructuras narcocriminales, y que al final les estamos dando el mismo tratamiento penal que les estamos dando al capo, aquel que es el que tiene relación, que obtiene utilidades, que tiene relaciones no solamente a nivel nacional, sino que inclusive a nivel internacional, que viven en esas grandes mansiones, que pueden tener el acceso a vehículos, a naves, etcétera. En otras palabras, el que mueve el dinero lo estamos condenando en igual condición que aquella persona que está consumiendo y que por ese consumo está delinquiendo o está generando alguna infracción, sobre todo en este caso a la ley de psicotrópicos. Esto también incluiría a las personas que inician, por ejemplo, en agrupaciones de narcotráfico por un tema de situación económica. Y no solamente la situación económica como tal, el estado de pobreza, también la vulnerabilidad. Hay gente que se convierte en vulnerable, son obligados casi a delinquir en favor de estos que son a los que tenemos que perseguir. Ejemplo, si una persona, digamos, uno tiene un familiar que es uno de estos robots, que termina debiéndole un montón de plata a uno de estos narcotraficantes a los que debemos de perseguir, resulta ser de que al final puede llegar y decir: mire, Rebeca, su hermano tiene una deuda, si usted no paga esa deuda, lo vamos a matar. Y también conocemos a que ese hermano suyo tiene un hijo, ese también lo vamos a justiciar. Y entonces al final eso genera una vulnerabilidad en usted, que por la condición de familia, el amor que uno tiene a la familia, puede terminarlo induciendo, o por el temor justamente, lo puede terminar induciendo a que usted cometa un error de este tipo. Sin embargo, le estamos generando la misma pena a usted que aquel que llegó a amenazarla. Eso implica también, don Marco, que lo que se conoce como narcomenudeo, o sea, cargas pequeñas, también vayan a tener un tratamiento diferenciado con a grandes cargas de droga. Correcto, es totalmente diferente, y además aquí también tenemos que tener claro, en el país no es penado el consumo. Es penado el tráfico, la distribución, la fabricación. En realidad la ley de psicotrópicos menciona 14 verbos que implican una prohibición en materia de narcotráfico, pero en ningún momento existe una prohibición al consumo. El verbo consumir no está involucrado dentro de los ilícitos contemplados dentro de la penalidad, y en ese sentido hay gente
que ha llegado a convertirse en consumidores problemáticos, que se convierten en presa fácil de estos que están buscando cómo aumentar su cobertura en el territorio y se aprovechan de todas estas circunstancias para poder hacer que ellos sean los que hagan el trabajo, los que van a la cárcel, a quienes vamos a tener por muchísimos años dentro de la cárcel, y ellos son los que se están quedando por fuera y obviamente viviendo la gran vida. Y parte de lo que nosotros como Estado debemos de asumir como reto es el cómo tratar a estas personas que han entrado en estado de adicción, que están cometiendo ilícitos producto de su condición de consumidores o su condición de vulnerabilidad o su condición de pobreza, y que al final nosotros los estamos penalizando exactamente igual que aquel al que debemos de perseguir, que es el que está generando las utilidades, las ganancias, pero lo peor de todo, que es el que se está aprovechando de estas condiciones de las personas para seguir aumentando su cobertura en el territorio nacional para poder al final convertir a nuestra sociedad en una sociedad dependiente. En otros países, don Marco, existe diferenciación precisamente en la pena en cuanto a la cantidad de droga que se trafica, tanto sea de personas que, como bien dice usted, sea por obligación, por un tema de temor, o incluso por su situación económica, ¿verdad? E incluso hasta que un familiar está enfermo y entonces creen que la solución es un dinero fácil de esa forma. Esto implica entonces también que nosotros en el país podríamos estar legislando de esa forma, y esto incluiría también las personas que son reincidentes. Por ejemplo, hay gente que lamentablemente vio el dinero muy fácil, cayó una vez, la pena podría ser entonces menor y eso implicaría que podría volver a trasegar. Bueno, es que dentro de lo que está planteado también está este tema, porque tampoco podemos nosotros favorecer la reincidencia. Pero también hay diferentes niveles de reincidencia. Hay una reincidencia que es el producto del negocio y otra reincidencia que es producto de algo que ya podríamos considerar enfermedad. Una persona cuando ya llega a ciertos niveles de adicción ya deja de ser un consumidor común y corriente y se convierte en un enfermo, porque su organismo requiere esa droga. Y ahí tendrá que haber una atención especial, y parte de lo que ve el proyecto es la obligación del Estado a crear políticas que vayan dirigidas a disminuir ese nivel de riesgo, pero ante todo a reparar el daño que se está generando en todas estas personas, que al final no solo las estigmatizamos, sino que las estamos poniendo en una condición todavía más vulnerable, cuando al ser presa fácil de todas estas estructuras narcocriminales se les están violando sus derechos. Ahí es donde nos encontramos el montón de personas que son adictas, que son violadas o que son torturadas, que son prácticamente menos que cualquier ciudadano, y no porque el Estado costarricense así lo tenga planteado dentro de su legislación, sino porque el Estado paralelo que se está creando con las estructuras narcocriminales establece su propia ley, sus propios códigos, y al final esos códigos son los que están vulnerando los derechos de la ciudadanía. Don Marco, también la semana anterior se presentó un proyecto que salió de su despacho, que es respaldado también por la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Justicia, y en el que se contempla también el tema género. ¿Por qué las mujeres participan, por ejemplo, en el tráfico ilegal de droga? Y quisiéramos en lo más rápido posible, porque ya también se nos va el tiempo rápido. Este proyecto anterior es más amplio, va más allá de solamente el narcotráfico, porque es una modificación al artículo 71 y 72 del Código Penal. Las mujeres están en un riesgo muy alto y requieren un tratamiento diferenciado. Y en ese sentido, este proyecto que presentamos la semana anterior, lo que busca es darle al juzgador la oportunidad de poder analizar dentro de los atenuantes la condición de vulnerabilidad y de pobreza de la mujer. Y sobre todo pensando en que el Estado actual, en cuanto a la relación social que se da con las mujeres, las está poniendo en una posición sumamente difícil y crítica, y tienen que llevar un trato especial. Y dentro de todo esto que hemos estado haciendo, lo que estamos buscando es el concepto no de la pena como tal, como un fin en sí mismo, sino que detrás de una pena hay una persona con realidades diferentes que tenemos que valorar. Y aquí a quienes les gusta el populismo de las penas, ojalá que hasta tuviéramos pena de muerte, yo quisiera que dejáramos una reflexión. Ante todo este montón de amenazas que tenemos, ¿quién garantiza que nosotros o un hijo o un familiar no sean presa fácil de todas estas estructuras criminales, y que al final nosotros estemos también viendo a nuestros familiares, inclusive nosotros mismos, en un proceso de cárcel, y ahí nos vamos a decir, hemos
estigmatizado a la gente y hoy me estará tocando que vivir lo que yo antes prodigué, que era el desaforo a la hora de determinar las penas. Detrás de cada hecho delictivo hay personas y esas personas tienen que tener un tratamiento que les logre diferenciar de tal manera de que de verdad podamos aplicar el principio de justicia. La justicia tiene que verse en función de las personas. Esto vendría entonces también a humanizar un poco el tema de cómo se trata las penas a los individuos y que la justicia vuelva a ser un poco más, que se quite la venda en condiciones en que de verdad amerita que volvamos a ver quién está frente a un juez, exacto, quién está frente a un fiscal, quién está enfrentando la justicia. Sí, pero también aquí esto viene pegado al reto del Estado. El Estado es el que puede disminuir las condiciones de vulnerabilidad. Mientras tengamos altos niveles de pobreza, mientras tengamos instituciones que no cumplen con su fin, mientras no tengamos políticas que traten de ver cómo mejorar la condición de la ciudadanía, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la salud, vamos a seguir teniendo ese nivel de riesgo que está siendo aprovechado en mucho por todas estas estructuras del crimen organizado. Y aquí lo más importante es esto, de que ya no es el delincuente común el que más nos afecta, es el delincuente que está organizado y que está organizado al punto de que ya dejó de ser parte de estructuras nacionales y que son parte de una estructura transnacional y que al final nos está poniendo en una condición más difícil de poder atender un problema que cada vez nos está llevando a un estado paralelo. Y esto es algo sobre lo que podemos hablar, lo que significa un estado paralelo y lo que se está motivando. Si nosotros no tenemos acciones contundentes en estos momentos de cara a lo que viene, vamos a tener un estado paralelo totalmente diferenciado, así como nos lo encontramos en comunidades como México, por ejemplo, que son capaces hasta de definir cuáles son los políticos que van a llegar al poder. Hay muchas alcaldías a nivel de México y el Triángulo Norte que son definidas por los carteles, no por la ciudadanía. Agradecemos al diputado Marco Vinicio Redondo Quiroz. Este es el espacio Actualidad Ciudadana TV y bueno, esperamos resolver algunas de sus preguntas y sus dudas con muchos de los proyectos que se plantean en la Asamblea Legislativa. Quedan ustedes con más información y que tengan muy buenas tardes.